Ok, ya está grabando y podríamos empezar. ¿A qué me refería? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de fuerza de Coulomb cuando no me dan distancias, sino que me dan puntos en el espacio. Va más o menos así. Dos cargas puntuales. Okay. Lo voy a escribir porque es cortito, así que creo que esta vez puedo escribirlo. Dos cargas puntuales. Q1 de 50 microcoulombios y Q2 de 10 microcoulombios están localizadas en menos 1, 1 y metros, ok. Este es un vector posición o un punto. Vamos a usar coordenadas en el eje cartesiano en metros. Y 3,1. También en metros, ok. Respectivamente. Y me dice hallar la fuerza sobre Q1. Como me está dando puntos ya, como les había dicho yo en todo ejercicio de fuerza de Coulomb y de campo eléctrico, que ya vamos a entrar a ello, ármense un sistema de coordenadas, ¿bien? Es lo primero que tienen que hacerse. O a veces el ejercicio les da un dibujo, pero lo que tienen que hacer ustedes es hacer un sistema de coordenadas, X y Y, con centro, y esta es un, bueno, no, en este caso son puntos, no puedo hacer eso. ¿Okay? Okay, dos cargas, ubiquemos los puntos, menos 1, 1. Menos 1, 1 sería menos 1 si yo hago así. Y esto es 1, ¿no? Bueno, la escala ya se podrán imaginar, 2, 3, 4, 5, etc. Menos 1, 1 sería aquí. Y aquí está ubicada aquí en Q1. El otro punto es el Q2 que está localizado en 3, 1. Es decir, 1, 2, 3. 3 hacia la derecha, 1 hacia arriba, ¿no? Ya sabemos, bueno, ya saben cómo manejarse en el eje cartesiano. Y me dice, halle la fuerza sobre Q1, sobre esta carga de aquí. Okay. La fórmula que yo les digo que pueden usar, mucho más sencilla, más rápida. Si se los dan, es decir, los puntos, las posiciones de las cargas, no como distancias, no estoy diciendo a 4 metros, ni que Q1 está a 3 o 5 o 6 metros de Q2, no, me han dado puntos. Si ese es el caso, ustedes podrían usar la siguiente fórmula. Fíjense que esta fórmula me permite hallar directamente el vector fuerza. El vector fuerza resultante, si quieren. Que sería K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado multiplicado, y aquí es donde viene lo nuevo, un vector unitario. Vector unitario referido a esta distancia de 2. ¿A qué me refiero? Okay. Primeramente necesitamos, de cualquier manera necesitamos la distancia entre Q1 y Q2, que es R. Bien. ¿Cómo hallo yo eso? Yo podría hacer lo siguiente. Tengo puntos. ¿Cómo hallo yo la distancia entre dos puntos? Bueno, primero podría hallar el vector distancia entre los dos puntos, que sería el punto final. Si me pide hallarlo sobre Q1 a la fuerza, ¿no? Yo empiezo en Q2 y termino en Q1, ¿no? Entonces, el punto Q1, ¿cuánto vale? Punto final menos 1, 1
menos punto final 3, 1. El vector distancia es un vector que va desde aquí hasta allá. Bien, es un vector distancia. Menos 1, menos 3, menos 4 en X, menos 1, menos 1, 0 en Y. ¿Ok? Bien. Pero yo en la fórmula yo no uso vector distancia. No, pero esto me sirve para hallar la distancia. Ahora, ¿cuál sería la distancia como tal? Si esto es un vector, si lo que ya hallé es un vector distancia. Hacer el módulo. Esto no es menos 1, no, esto es menos 4. La distancia va a ser el módulo de ese vector distancia, vale la redundancia. ¿Cómo hallo yo el módulo de un vector? La R sin nada, digamos, que normalmente uno le escribe así, pero es lo mismo que decirle R. Es la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Ya lo vimos en la clase presencial. Ese es el módulo para cualquier vector. Bueno, en este caso es muy sencillo. ¿Cuánto va a ser R? 0 al cuadrado es 0, 4 al cuadrado, bueno, este cuadrado con este cuadrado se puede ir, esto es 4. Ya tengo R, es más, ya tenía R cuadrado, ¿no? R cuadrado es 4 al cuadrado es 16. ¿Qué me falta? Me falta este vector A, que es un vector unitario referido a este vector distancia. ¿Cómo lo hallo yo? Por fórmula, ¿no? Muy sencillo. Ese vector unitario, que yo le puedo decir más específicamente que es la distancia, se refiere a la distancia de 2 a 1, esta distancia de acá, que no dejo yo usar esa distancia, no es más que el vector como tal dividido el módulo del vector. Veamos. Ya no lo voy a pasar como punto este vector distancia, voy a pasar a su otra forma de escribir, que es con los vectores unitarios de los ejes. Todo esto ya lo expliqué en la primera asignatura. Lo único que vas a hacer es esto. Menos 4 en I más 0 en J. ¿No? Ese dividido la distancia R, esto es 4. Puedo repartir este dividendo entre cada parte del sumando y queda menos 4 sobre 4 menos 1 en I más 0 sobre 4, 0 en J. Y este es mi vector A, no mi vector unitario. Ya tengo todo, simplemente aplico la fórmula. La fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? K, que es una constante, 9 por 10 a la 9, Newton Coulombio cuadrado sobre metro cuadrado, por Q1, 50 por 10 a la menos 6 coulombios, por 10 por 10 a la menos 6 coulombios. No me entro aquí. La verdad que me da flojera volver a escribir todo eso. Dividido todo eso. Esto lo voy a borrar ya. Dividido era al cuadrado, ya sé que eso es 16, o 4 al cuadrado, por menos 1, o bueno, puedo en vez el menos 1 puedo obviarlo, ¿no? Se sobreentiende menos I más, esto es 0 en J. O podrían escribir la J, pero yo prefiero escribir sí o sí los dos vectores unitarios. Más 0 en J. Y calculo. Meto datos a calculadora. ¿Cuánto va a dar eso? 9 exponente a la 9 por 50 exponente a la menos 6 por 10 exponente a la menos 6
dividido 16. Esto debería salirles así. 9 sobre 32 por menos i más 0 en j. Y esto que va a dar, ¿no? Obviamente esto va a dar menos, ya lo voy a poner en decimales, ¿ya? 0,281 en i, ya está menos, más, pues vas 9 por 0, 0. Y ya está. Este es el vector resultante. Ya es un vector, me está dando la dirección porque estoy usando vectores unitarios, ahí está la i. En las otras fórmulas yo hallaba el módulo de la fuerza resultante o el vector fuerza resultante. Necesitaba un ángulo para definir su dirección. Pero si lo defino como un vector, ya está ahí incluido toda la información. Ahí está el módulo y ahí está la dirección. Ahora alguien podría preguntarme, no, para que se ubiquen, si yo quiero hallar la f que hallaba con la otra fórmula, ¿qué tengo que hacer? Pitágoras a este vector de aquí, por eso lo voy a dibujar mejor completo. O sea, representando los dos ejes. Más 0 en j. Esto es la componente de las fuerzas resultantes en X, la sumatoria de las fuerzas en X, y esta sería la sumatoria de las fuerzas en Y. Solamente que hallado más directo, porque he aplicado fórmulas con vectores unitarios. Es decir, si yo quisiera hallar el módulo de esta fuerza, sería lo mismo que antes. La sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Este caso es muy sencillo de hallar porque la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Queda f de x al cuadrado, pues el módulo de esta fuerza es 0,281 newtons. Y el ángulo, lo mismo. La tangente del ángulo es la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Si sacan arcotangente de eso, va a ser 0 sobre 0,28. Esto les va a dar 0. Ahora, ¿está bien que dé 0 el ángulo? Podrían preguntarse. Y fíjense que no hemos necesitado ni siquiera hacer un análisis de líneas de fuerza aquí, no. Esa es la ventaja cuando nos lo dan como puntos y yo trabajar con el vector unitario. Esto más que nada para el SC, que ustedes van a tener que hacer esto y lo vamos a tener que hacer en campo eléctrico y en campo magnético también. Le tienen mucho miedo al tema del vector unitario porque no lo suelen ocupar, quizás es primera vez que lo ven, pero no es nada más que esto. ¿Ya? No es nada más que eso. ¿Por qué 0? Bueno, hagamos el análisis de fuerza rápidamente aquí. La fuerza que Q2 le ejerce a Q1, ambas son positivas para empezar. Entonces, ¿qué va a sentir Q1 respecto a Q2? Repulsión. En esa dirección, ¿no? La fuerza va a ser sería. ¿Qué ángulo tiene esto? Se podrían preguntar, ¿no? Bueno, si yo hago centro sobre esto, que es lo que hacemos, ¿no? Y mío desde X positivo un ángulo, es 180. Pero si mido desde X negativo, ¿cuánto es? Si empiezo desde aquí, quiero girar hacia el vector. Es 0. O sea, no tengo que girar nada desde aquí. Si meten en calculadora tangente de 0, les va a dar 0. Si meten tangente de 180, es decir, si yo así hiciera desde el eje positivo hasta acá, también les va a dar 0. Por eso ya, en este caso sale 0 en esta fórmula porque me está refiriendo a este eje. Incluso, me parece que tangente de 360 tiene que ser efectivamente 0, porque si yo doy esta vuelta de 360, es lo mismo. No siempre son así de sencillos los ejercicios, hay los que te salen con un ángulo, pero es tan sencillo como esto. Repito, esto es cuando les dan puntos. Pueden hacer este procedimiento y creo que es más rápido que estar hallando ángulos y demás. Si fuera con 3 cargas o más, igual se puede.
Es más, con 3 cargas y más es donde se nota más la utilidad de que no tengo que estar usando ángulos. Solo tengo que ser capaz, saber hallar este vector dirección y eso es todo. Este vector dirección me resume, me elimina usar ángulos. ¿Ya? Por ahora lo voy a dejar aquí, este ejercicio sencillo como introducción, más que nada para los LSC, como digo. Vamos a ver más ejercicios más adelante con ustedes en los que lo van a ocupar. Ahorita entremos al tema de campo sencillo. ¿O está complicado? O sea, es mucho más fácil que estar usando ángulos. En eso creo que se nota. Bien. Ok. Bueno, si no hay preguntas, podemos seguir, ¿no? Ah, primera clase. Supongo que tampoco asististe a la asignatura presencial que di el anterior sábado. Ah, el anterior lunes. Ya, igual voy a dar otra el lunes. ¿No? Espero que asistan igual la mayoría, por si tienen dudas, y podemos explayarnos un poco más aquí, hacerlos de 3, 4 puntos, y van a ver que es más rápido que hacerlo de la otra forma. Entremos a campo eléctrico. ¿Okay? Tenemos que entrar a campo eléctrico, los dos grupos tienen que entrar ya a campo eléctrico. Lunes a las 11:30 me esperan en planta baja, pero si llegan después de las 11:30 es en el aula 16, ¿ya? Pero prefiero que suban conmigo. Ok, sigamos. Campo eléctrico. Para los que están aquí y asistieron ya a la asignatura primera, de verdad, si me entendieron la anterior semana y me han entendido las asignaturas anteriores, ahorita va a ser un regalo esto. Cuando sean las cargas, sí, cuando sean las cargas. Vamos a probarlo si es que da tiempo ahorita, porque quiero avanzar el tema de campo eléctrico y distribuciones de carga que tengo que hacerlo. ¿Ya? Me lo pidió la ingeniera que les explique. Si sobra el tiempo, podemos hacer un ejercicio para que se vea. ¿Ya? Se puede, se puede. Esta fórmula es maravillosa. Le tienen miedo a vectores la mayoría, pero vectores es lo más fácil del mundo. Ok, campo eléctrico. ¿De dónde nace el concepto de campo eléctrico? ¿Qué es campo eléctrico? ¿Por qué es campo eléctrico? ¿Cuándo es campo eléctrico? Ok, vamos a hacerlo así. En realidad es intensidad de campo eléctrico. ¿Bien? Supongamos mi eje de coordenadas, ¿no? Ahora hubiera alguna forma de hacer líneas rectas aquí. Creo que hay otras pizarras que permiten hacer figuras, pero ya me acostumbro a usar ya. Ok, tengo un eje de coordenadas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner una partícula en el espacio. Digamos una de carga positiva. ¿Ok? Ahí está, en el espacio. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué ha sido fuerza de Coulomb? Ha sido colocar una partícula aquí de cualquier signo, puede ser positiva o negativa, digamos que igual es positiva, y estudiar la fuerza que aparece. Yo ponía otra carga aquí y tenía que definir sobre cuál carga hacer el estudio, ¿no? Primer paso, definir sobre qué carga hago el estudio, digamos que lo hacía sobre esta de aquí, y entonces yo hacía líneas de fuerza, una fuerza me salía para acá, la otra hacia allá una fuerza resultante, y bueno, eso era lo que estábamos haciendo, ¿no? Siempre una carga con otra carga, una carga con otra carga. Ahora bien, ya, digamos que una de esas cargas, escribamos la fórmula por un momento de fuerza de Coulomb. La fuerza es igual, la que conocen normalmente, la que conocen los dos grupos. Repito, esto de aquí es más que nada para el SC y el SA, que ustedes sí hacen este tipo de ejercicios. El SB no. El SB es un paseo por el parque. Eh, la constante K por una carga 1, por una carga 2, dividido la distancia que separa las cargas al cuadrado, ¿no? Esa era la fuerza. No estoy hablando de vectores porque aquí es fuerza. Ahora, ¿qué pasaría? Supongamos que una de estas cargas es muy pequeña. Muy pequeña. De forma que no perturbe el espacio alrededor de ella. Es
decir, que sea una carga tan pequeña que su aporte eléctrico al sistema sea prácticamente imperceptible. ¿Okay? Digamos una carga que yo la haga aparecer aquí. Es una carga, es una carga. Pero como su aporte es tan pequeño, prácticamente insignificante, voy a decir que el valor en ese punto es 1. ¿Okay? Es la unidad. ¿Cómo queda mi fórmula? Bueno, mi fórmula queda K por 1 por Q2 sobre R cuadrado. Y ahora bien, pero ¿qué aparece? De todas formas, aquí en este punto, esto sigue siendo una carga, ¿no? Solamente que es muy pequeña y yo estoy haciendo que no altere al sistema en sí. Pero hay una carga. ¿Qué va a pasar? Que este punto o esta carga en el espacio va a sentir una perturbación creada por esta carga grande de aquí. Va a ir, normalmente esta carga de prueba que se llama, la convención es que siempre es positiva. Después le vamos a llamar punto en el espacio. Pero por ahora llamémosle una carga de prueba infinitamente pequeña positiva. ¿Qué sería lo esperable? Positivo con positivo, ustedes ya saben que eso me da como resultado repulsión, ¿no? Ahora, pero aquí viene, digamos, lo complicado, entre comillas, de entender. Si yo digo que esa carga de prueba es un poco antiintuitivo quizás, porque le digo carga, pero después digo que no tiene propiedades eléctricas. Pero si yo asumo eso, intento entender eso, que es más que una carga, es un punto en el espacio. Si es un punto en el espacio, entonces eso ya no es una fuerza como tal, ¿no? Porque la fuerza aparecía cuando yo tenía dos cargas. Y sin embargo ahí aparece algo. Ahí hay algo. A ese algo que le teníamos que dar un nombre porque aparecía algo en ese punto. Es decir, en ese punto del espacio sucede algo porque la carga cuesta existe. O sea, si yo en este punto del espacio le hago aparecer una carga, antes de que aparezca la carga, yo ya puedo saber hacia dónde se va a mover. Si es positiva, obviamente, ¿no? Porque esta carga de prueba es positiva. Si es negativa, siguiendo la misma dirección, yo ya puedo adivinar hacia dónde va a ir. Lo mismo con otro punto en el espacio. No tengo que poner la carga yo. Yo sé que en este punto en el espacio va a suceder algo. Al instante en el que yo le meta una carga, la carga va a ir hacia una dirección. Pero yo lo sé antes de que exista la carga. ¿Por qué? Porque en este espacio que yo he creado existe algo llamado campo eléctrico. El campo eléctrico, o más bien la intensidad del campo eléctrico es un campo que se crea, va a ser muy redundante, es el campo creado por las cargas, por partículas que tienen carga eléctrica. Lo importante que entiendan es esto, de que el campo eléctrico me da información de cómo se va a comportar una carga antes de que yo la coloque. O sea, esto es un punto en el espacio. Y ya sé yo, o sea, el campo eléctrico me da la información de que si yo la coloco aquí se va a mover, ya sea si es positiva para allá, si es negativa para acá. Pero ya sé yo esa información. Eso es porque yo conozco el campo asociado a esa partícula. ¿Sí? Ahí aparece el campo. El concepto de campo entiendo que al principio es un poco complicado de entender, más que nada porque la verdad es que la mayoría de personas pasan de él y eso hace que cuando escuchan teoría de campo se imaginen una cosa sumamente complicada y difícil que es imposible de entender. Simplemente es eso, es un campo que aparece debido a que hay una carga. Me da información de cómo se va a comportar una carga si yo la coloco en ese espacio. Nada más, no hay más magia. ¿Cómo defino yo el campo eléctrico? Aquí me estaba faltando yo de algo, ¿no?
esa carga de prueba, ¿no? Esta carga de prueba que la hice desaparecer aquí, pero no, vale 1. Lo único que voy a hacer va a ser trasladarla, ¿ok?, al otro miembro. Esta carga de prueba. Esta carga QT, esta Q2, para que se entienda, esta es Q2 y aquí estaría QT. ¿Qué es lo que hago? Digo que esta vale 1, pero la traslado al otro miembro. Y me queda esta expresión de aquí. Esto es Newton. Esto no deja de ser Coulombio, repito. No he hecho desaparecer la carga, simplemente he hecho que valga 1. Un Coulombio. Y es que esta expresión de aquí es el campo eléctrico. El campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Esto en Newton, esto en Coulombio, que es K por la carga que genera dicho campo dividido la distancia desde la carga hacia el punto donde yo estoy haciendo el estudio. Y repito, tiene unidades en Newton sobre Coulombio. Y repito, el campo me está dando información de cómo se va a comportar una carga si yo la coloco en este espacio. Va a sufrir una fuerza por unidad de carga. O sea, la fuerza va a aparecer cuando yo coloque la carga. Pero yo puedo saber esa información antes de colocar la carga, porque conozco el campo. Esto de aquí, que seguramente es la fórmula que les habrán presentado. Pero de aquí viene, ¿bien? No sé si se las habrán explicado un poco más lento, quizás fue un poco de pasada, pero de ahí viene el campo. ¿Bien? De nuevo, si se dan cuenta, y espero que se estén dando cuenta, no es tan diferente a fuerza de Coulomb. Nuevamente, lo único que necesitamos es saber manejarnos con vectores. ¿Ya? Antes de entrar a hacer ejercicios, tengo que seguir con un poco de teoría, sobre todo para el SB, porque tenemos que hablar entonces de las distribuciones de carga. Y también el S-centro. Esto ya es para los tres grupos. ¿Bien? Tienen que saberlo. Porque, ok, podrían decirme, perfecto. Si me ponen un ejercicio en el que me dicen, tengo una carga de un valor, o bueno, podríamos hacer uno, a ver, para que quede claro esto. A ver, alguno bien sencillo. Que igual la mayoría de los que tengo pues son de 4, 5, 6 cargas. Y aún no queremos entrar a un tema tan complicado. Ok, por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio. Diga, me dice, tengo dos cargas en el espacio, ¿bien? Una carga 1 que vale... este está bastante más interesante. Le voy a dar valores. 10 microcoulombios y una carga 2 que vale 35 microcoulombios. Bien, ubiquemos las cargas. Mejoramos así. Están separadas, vamos a decir, por una distancia de 5 metros. Dibujemos las cargas. Vamos a dibujar una carga 1 aquí y una carga 2 aquí. Y la distancia que los separa son 5 metros. Y me pide hallar el campo que generan esas dos cargas justa a la mitad entre la distancia entre ellas, es decir, aquí. Me pide hallar qué valor tiene el campo. Eléctrico, obviamente, no estamos en campo eléctrico. ¿Okay? ¿Yo qué haría primero? Lo mismo, bastante parecido a fuerza de Coulomb. No estoy hallando, fíjense, no es fuerza de Coulomb, no es sobre una carga, es sobre un punto en el espacio. Bien.
yo lo que haría primero sería lo que ya les expliqué, que es ubicar, porque el campo eléctrico es un campo vectorial. ¿Okay? Yo no por nada dibujé una flechita, es un campo vectorial. Entonces definamos vectores que me indiquen la dirección de ese campo eléctrico. Primeramente voy a tener un campo que va a ser creado por Q1 sobre este punto. Recuerden otra cosa, ese punto del espacio siempre yo lo considero una carga positiva. O sea, es un punto, digámosle un punto con valor positivo, 1 positivo. Entonces, si Q1 es positivo, ¿hacia dónde va a ir el vector campo eléctrico? Positivo con positivo va a haber repulsión. Esta va a ser el campo generado por la carga 1. ¿Qué pasa con Q2? Porque Q2 va a crear otro campo eléctrico sobre ese punto, generado por la carga Q2. Positivo con positivo lo va a tirar hacia allá. ¿Bien? ¿Qué tendría que hacer yo entonces? Yo tendría que hallar el valor de esos campos y luego sumarlos. Tengo la fórmula. La fórmula me dice que el campo eléctrico es la constante K por el valor de la carga que la genera dividido la distancia entre ambas cargas. Para el campo 1 va a ser 9 por 10 a la 9 por la carga 1, ¿cuánto vale? 10 por 10 a la menos 6 coulombios. ¿Qué distancia hay desde la carga 1 hasta el punto E? Habíamos dicho que estaba bien a la mitad, o sea, a la mitad de la distancia entre las cargas es 2.5, ¿no? 2,5 al cuadrado. Bueno, 9 exponente a la 9 por 10 exponente a la menos 6 dividido 2.5 al cuadrado. Sale 14.400 newtons sobre coulombios. Hallamos la segunda. El campo generado por la segunda partícula va a ser la constante por la carga de la partícula que lo genera, que ahora es de 35 por 10 a la menos 6 coulombios sobre, la distancia es la misma, 2,5 al cuadrado. Nueve exponente a la 9 por 35 exponente a la menos 6 partido entre 2.5 al cuadrado. 50.400. Ahora, y aquí está la ventaja de que el campo sea un vector. Si es un vector, yo puedo sumar vectores. Ya sé cómo sumar vectores, ahora me fijo. No está muy bien el dibujo, pero esta es una línea recta, creo que eso queda claro, ¿no? Esto está sobre la misma línea, aunque estos vectores estén bastante inclinaditos. Como están sobre la misma línea, yo puedo sumar los módulos directamente, ¿no? No es el caso si yo lo tuviera así. Entonces, por ejemplo, si mi carga hubiese sido aquí abajo y formara un ángulo, ya saben que vamos a tener que darle tratamiento de ángulos y hallar las componentes en X y en Y para sumar vectores, ¿no? No he definido un eje de coordenadas, error mío. Siempre definan el eje de coordenadas sobre el punto donde van a hacer el estudio. Entonces, sobre ese punto, yo me defino un vector en X, una coordenada en X, una coordenada en Y, y bueno, están sobre la misma línea, ya definí mi eje de coordenadas y yo digo que lo que está a la derecha es positivo, lo que está a la izquierda es negativo. Es decir, el campo en ese punto va a ser, en principio es la suma de todos los diferentes campos que yo pueda encontrar, ¿no? Y la cantidad de campos es igual a la cantidad de cargas, obviamente, porque cada carga genera un campo. Entonces,
el campo eléctrico va a ser, ¿cuál es positivo? E1, ¿no? Que va a la derecha. Entonces va a ser 14.400 menos, ¿no? ¿Por qué menos? Porque me fijo en mi gráfico y veo que E2 va hacia la izquierda. Entonces ese es negativo. Y esto tiene como unidades Newton sobre Coulomb. ¿Cuánto va a dar eso? 14.400 menos anterior, menos 36.000 Newton sobre Coulomb. ¿Tiene sentido que me diga negativo? Sí, porque según mi eje de coordenadas que yo me creé, ¿qué quiere decir? Que el campo, que está la resultante, está dominando el E2 que lo va a tirar hacia la izquierda. ¿Y qué ángulo va a tener este campo? Se nota claramente que si lo mío de X positivo, pues va a tener 180, si lo mío de X negativo va a tener 0 grados. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro y coloco una carga del valor que sea, ¿okay? Del valor que sea, va a moverse hacia la izquierda. O sea, meto una carga aquí y se va a tirar hacia la izquierda. Si es positiva, ¿no? Si es negativa, pues va a tirar hacia la derecha. Con esta intensidad. Y yo lo sé antes, no tengo que colocar la carga. Yo sé que va a pasar eso, porque es lo que me dice el campo. Okay. Si se fijan, no es tan diferente a fuerza de Coulomb. Es más fácil porque me evito una carga, ¿no? En teoría. Y estamos viendo que podemos sumar varios campos generados por distintas cargas y hallar un campo resultante. Si, porque ese ejercicio que hicimos en clases del cubo, ¿no? También se hace para campos y es el mismo tratamiento. ¿Okay? ¿Se entiende? Espero que sí. Ahora aquí viene la parte complicada, porque esta es la parte fácil. Todo lo que hemos avanzado hasta ahora han sido distribuciones discretas de carga, se llama. ¿Por qué discretas? Yo he hecho una carga, dos cargas, tres cargas, cuatro cargas. No, me imagino que ustedes, si no de la facultad de computación, saben muy bien a lo que me refiero con discretos, ¿no? Yo lo entiendo, no sé si está bien la definición, la verdad, pero números naturales que yo puedo contar, los naturales, 1, 2, 3, 4. Hallame la fuerza resultante para 4 cargas, para 3 cargas. Hallame el campo para 4 o 5. ¿Qué pasa si yo no tengo distribuciones discretas de carga, sino que son continuas? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si en lugar de tener yo puntitos, cargas puntuales en el espacio y calcularlas, que eso como ya han visto bastante sencillo, tengo un cuerpo, no sé, una papa cargada eléctricamente? Tiene carga, digamos que tiene carga positiva. Y yo te digo, hallazme el campo eléctrico en este punto. Y bueno, ¿qué vas a tener que hacer? Pues con lo que sabemos hasta ahora, nosotros estábamos acostumbrados a objetos, tomar las cargas como bolitas cargadas y sumarlas, ¿no? Tenía yo varias cargas así y las sumaba, me da una resultante. Pero ahora tengo un cuerpo. ¿Cómo hago yo para saber el campo eléctrico en este punto? Que es el interés en sí de la materia, del campo eléctrico. Lo que yo tengo que hacer es, y no me queda de otra, recurrir al cálculo diferencial e integral. ¿Qué se hace? Yo voy a tomar pequeñas porciones de ese cuerpo. ¿Okay?
pequeñas porciones de ese cuerpo. Es decir, voy a tomar este pedacito de aquí, de este cuerpo cargado. Digamos esto. Eso. Ahora, he tomado una pequeña parte del cuerpo. ¿Qué nombre le tengo que dar a eso matemáticamente? Si yo tomo una pequeña parte de un todo. Eso es un diferencial. Recuerden que el diferencial no es nada más que decir una porción de algo, muy pequeña, infinitesimalmente pequeña. No sé si habrán visto videos o se acordarán de sus clases que lo típica era. El diferencial es el infinitesimal, la infinitesimal parte de un todo. Eso voy a hacer yo. Voy a tomar una pequeña cantidad de este campo y voy a decir, esta es mi carga. Pero ojo, este es un diferencial de carga porque es una pequeña parte de todo el cuerpo cargado. Si yo hallo campo eléctrico para esto, tengo carga, tengo punto, digamos que esa es la distancia. Y bueno, si esto es positivo y esta carga es positiva, yo puedo intuir que para allá va a haber un diferencial de campo eléctrico, ¿no? Si yo tomo de esta pequeña parte, y este es otro diferencial de carga, y hallo, voy a tener otro diferencial de campo eléctrico. Si yo tomo de aquí, voy a tener otro. Si tomo de aquí, voy a tener otro. Si tomo de acá, voy a tener otro. Y así voy a ir tomando cada parte infinitesimal de todo este cuerpo y me voy a ir generando varios diferenciales de campo eléctrico. ¿Qué voy a tener que hacer? Sumarlo, ¿no? Voy a tener que tomar este vector y sumarlo con 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 este vector y así. Ahora, ya no puedo ya aplicar lo de la sumatoria, o sea, que el campo resultante, si quieren, va a ser la sumatoria de las diferentes cantidades de carga que producen el campo. Porque no podría yo terminar de sumar algebraicamente todas estas, es decir, estamos hablando de infinitesimales. No voy a sumar infinitos términos, voy a acabar de aquí a cuando me muera dentro de 5 millones de años. ¿Qué hago? Ya no uso esta sumatoria, esta forma de definir suma. Yo tengo que recurrir a esa otra forma de sumar que me permite sumar diferenciales. ¿Cuál es esa? La integral. Yo voy a tener que definir una integral que me sume todos estos valores y me devuelva el campo en ese punto. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que crear otra fórmula. Yo sabía que el campo eléctrico es la constante K por una carga Q sobre la distancia al cuadrado. Perfecto. Pero ahora voy a tener otra cosa. Yo voy a hallar diferenciales de campo eléctrico, ¿no? La constante K es una constante, esa no se va a mover. La distancia en un principio la debería poder definir, ¿no? La distancia desde un punto del cuerpo cargado donde quiero hacer hallar el campo. ¿Qué es lo que estoy tomando partecita por partecita por partecita? La carga por un diferencial de carga. ¿Qué hago para eliminar diferenciales? Integro en ambas partes. La integral de un diferencial es el valor mismo del diferencial y esto queda de esta manera. Campo eléctrico para distribuciones continuas de carga. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo yo trabajo con esta fórmula? ¿Que el diferencial qué va a pasar en los ejercicios? ¿Me lo va a dar el diferencial? ¿Me va a decir el diferencial de carga vale esto? No se puede. Le estoy diciendo el diferencial de carga es una parte infinitesimal de una carga completa. Ya sea que la carga mida un planeta entero o que la carga sea sobre la hoja de papel, el infinitesimal de carga es el mismo para todos los casos. Entonces no tiene sentido que el ejercicio no te va a decir el diferencial de carga es esto.
¿Qué es lo que sí te va a decir los ejercicios? ¿Y qué es lo que ocupamos? Lo que nosotros ocupamos son distribuciones de cargas. ¿Bien? Esto, más que nada, bueno, para los tres grupos, pero estoy haciendo mucho hincapié en esto, entre teoría y vamos a hacer un poco de práctica porque me lo pidió la ingeniera. Me imagino que lo habrán visto entonces. Me sorprende un poco porque creo que el anterior semestre nos vieron distribuciones de cargas, al menos no con este tipo de énfasis. Pero ok. Decía, esto va a ser lo mismo para cualquier caso, ya sea un planeta entero cargado eléctricamente o una hoja de papel. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar los ejercicios? Los ejercicios lo que me van a dar van a ser distribuciones de carga, que van a ser de tres tipos. Si la carga es una línea, es decir, si el cuerpo cargado es una línea, vamos a ir haciéndolo, estas son las distribuciones de carga. Yo sé que la materia se puede sentir pesada, pero lo he pensado mucho y no encuentro otra forma de explicarlo más sencillo. No sé, no le pillo. Distribuciones de carga. Digamos que la carga está sobre una línea. Yo tengo una línea y esta línea está cargada. O sea, esta línea es una carga. Pero no es un punto en el espacio, es una línea. Ok, si yo tengo esa situación, yo puedo definir un diferencial de carga de esta línea de la siguiente manera, porque algo que va a ser constante en esa línea va a ser su densidad. ¿Bien? Quizás en física 2 vieron la densidad de masa, ¿no? Que era una constante que se mantenía constante, a la redundancia, sobre todo un cuerpo que tenga una masa, ¿no? Esa era la densidad de un cuerpo. Aquí también vamos a hablar de una densidad, pero una densidad eléctrica. Ya yendo para la fórmula, que es lo importante. Si yo tengo una línea cargada, a mí el ejercicio lo que sí me tiene que dar por fuerza es una densidad lineal. Es un valor que se llama, o se suele denotar con delta, me parece que es esta letra, que esta es una densidad lineal de carga. Bien, lo voy a escribir aquí. Y con mayúscula, a ver. Lineal de carga. ¿Y cómo se relaciona esto con dQ? Muy fácil, muy fácil. El diferencial de carga es igual a la distribución. El diferencial de carga es igual a la densidad lineal de carga multiplicado un diferencial de línea. Bien. Primera formulita. Es decir, si me dan una línea y me dicen que está cargada eléctricamente, el ejercicio me tiene que dar sí o sí la densidad lineal de carga y yo conocer esta fórmula para trabajar. La siguiente sería el caso en el que no tengo una línea cargada, sino que más parecido a esto de aquí, tengo un plano, ¿no? Bueno, esto no, porque dije que esto era una papa, en 3 dimensiones. Ya van a ver cuando lleguemos a Gauss, la ley de Gauss. Eso es mucho más divertido. Okay. ¿Qué pasa si tengo un plano, digamos, esto es un plano, ¿ya? Una hoja de papel si quieren, donde solamente me interesa el área. Y digo que esa es una carga. Lo mismo, voy a tener yo que, aquí lo que hago es agarrar un pedacito, ¿no? Un pedacito pequeño, un diferencial de carga. Aquí lo mismo. Hay un pedacito pequeño, este es un diferencial de carga también. Solamente que aquí era un pedazo de línea, aquí va a ser un pedazo de área. No puedo usar la misma densidad, tiene otra. En este caso, lo que se hace, de lo que se hace uso, y esto tiene unidades. La unidad de la densidad lineal de carga es coulombios sobre metros. ¿Okay? Lambda se llama, sí, lambda es coulombios sobre metros. Si tengo un área y es una carga,
sigma se llama, que es la densidad superficial de carga, que tiene como unidades coulombio sobre metro cuadrado, y se relaciona con el diferencial de carga mediante la siguiente manera. El diferencial de carga va a ser la densidad superficial de carga por un diferencial de superficie o área. Y la tercera posibilidad sería que yo tuviese la papa cargada, o bueno, un cuerpo tridimensional cualquiera. Y esto es una carga. Yo voy a tomar partecitas de este cuerpo, que son diferenciales de carga, y este se llama la letra griega ρ, que significa, bueno, que se refiere a la densidad volumétrica de carga, que tiene como unidades coulombio sobre metros al cubo. Se relaciona de la manera siguiente. El diferencial de carga va a ser la densidad volumétrica de carga por un diferencial de volumen. ¿Por qué es necesario saber esas tres? Porque de otra forma yo no podría trabajar esta fórmula de aquí. Porque no hay una forma, como les indicaba yo, de separar, digamos, este diferencial de carga, de conocerlo. Sé que es un infinitesimal, pero eso no me sirve para los cálculos. Yo para calcular, yo necesito un valor numérico que me represente el todo de esto, toda la línea, todo el plano, todo el volumen. Eso es lo que me permiten las distribuciones de carga. Estos son continuas, siempre son continuas. ¿Bien? Al menos en el tema que trabajamos, ¿no? Porque si fueran distribuciones no continuas, ahí ya es otro mambo que no nos interesa. Y madre de Dios que no. Estas tres fórmulas. Si tengo una línea cargada, ocupo esto. Si tengo un plano cargado, ocupo esto. Si tengo un volumen cargado, ocupo esto de aquí. ¿Cómo trabajo con eso ya en un ejercicio? Pasemos a eso. Estas tres formulitas de instrucciones de carga no las tengo en el formulario que se lo iba a pasar. Otra cosa que tengo que añadir. Les dije que iba a añadir algo más al formulario, pero no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? A ver, si quieren, a modo de ir descansando un poquito, el formulario que yo les preparé el año pasado, que a algunos les sirvió, ¿cómo se llama esto? Otros lo tomaron y lo ampliaron incluso, lo cual estuvo muy bien. Pero bueno. A modo de descansar a ver un rato el cerebro. Bueno, aquí les puse un poquito de análisis vectorial, ¿no? No, esto no. Ya. Hombre, por favor. Ya no importa. Bueno, análisis vectorial, ¿no? Un vector, que recuerden, un vector puede ser una fuerza o la intensidad de campo eléctrico, es lo que sea. Su componente en X allá con esta fórmula, coseno, y su componente en Y con esta fórmula, siempre y cuando el ángulo nazca del X positivo y muera en el vector, ¿no? Y ya les dije, ya sabemos cómo hallar ese ángulo en cualquier cuadrante y siempre usar esta fórmula para que funcione. Las fuerzas resultantes en X es la sumatoria de la componente en X de las fuerzas resultantes, la sumatoria de fuerzas en X, la componente en Y de las resultantes, la sumatoria en Y de todas las fuerzas, y la fuerza resultante como tal es Pitágoras, ¿no? Y cómo hallar el ángulo está aquí. Creo que este es un buen resumen. Lo único que tienen que saber aquí, que no está en el formulario, porque no se los puedo poner, lo tienen ya que ustedes saber, ya se los expliqué el lunes, es lo del ángulo, ¿ya? Espero que ahorita ya sea sencillo de entender. Después, pues cargas eléctricas,
signos de cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen, potencial eléctrico, que hicimos en el ejercicio anterior, incluso les puse aquí qué significa cada uno. No se ha pronunciado el grupo 3. Energía, ¿no? Que la fórmula que interesa aquí es un desarrollo, por si es que lo llegan a necesitar, pero la fórmula es esta de acá. Diferencia de potencial, que también lo expliqué, trabajo. Creo que no ocupamos esta fórmula. Bueno, ocupamos la que decía Q por diferencial de potencial, ¿no? El triangulito con la B es esto, ¿bien? No se confundan ni nada, es lo mismo escribir el triangulito y la B que hacer esta diferencia. Potencial, también se puede definir el potencial como el campo por la distancia. Ahora que ya sabemos campo, vamos a hacer otros ejercicios de potencial ya aplicando el campo. No, pero se puede, hay una relación entre campo y potencial. Aquí está lo que usamos la anterior vez, trabajo es menos diferencia de energía potencial eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico, en vector y en módulo, relación entre fuerza e intensidad de campo también. Aquí voy a añadir, yo creo, las distribuciones continuas de carga, las formulitas al menos, pero esto es ya. Si hay otras fórmulas que ustedes vean en sus clases que añadir, pues las añaden, ¿no? Esto, según yo, son las más importantes que tienen que tener. Bueno, suficiente descanso, hagamos el ejercicio este. Ni bien acá en la clase de nuevo me acuerdo, ya es que... Ay, señor. Ok, hagamos un ejercicio muy sencillo. Es lo siguiente. Me dice, me da una figura. Me dice, tengo una barra de 1 metro de largo. Okay, que tiene una distribución lineal de carga, es decir, está cargada eléctricamente. Okay. Me dice que yo la considere una línea, ¿no? Es una barra metálica y pues tiene su volumen y todo lo que quieran, pero yo la voy a considerar una línea. Me dice que me da la densidad lineal de carga, que es de 20 milicoulombios sobre metro. Mili, ya no tiene nada que ver con el metro como tal. Es un poco difícil escribir, porque esto sería una M así un poco más curvita y la de metro es, bueno, se entiende, espero. Y me dice hallar el campo eléctrico generado por esta barra metálica en un punto a 1 metro del final de la barra, digamos. Un punto A si quieren, y que ahí yo defina un campo eléctrico generado por esta barra cargada, porque todo cuerpo que esté cargado eléctricamente genera un campo eléctrico, cualquiera. ¿Ya? Okay. ¿Qué hago? No voy, esto es un objeto, no es una carga, no voy a aplicar la formulita de cargas discretas. Entonces aplico lo que acabo de aprender. Primeramente, es una línea y yo ya tengo que irme anotando que el diferencial de carga va a ser la densidad lineal por un diferencial de línea. Ahorita paso a explicar esta parte, que en realidad esta es la clave para entender. Básicamente esto es un curso de integrales, porque la fórmula ahí ya está, se las da, ¿no? Luego el lío es cómo ocupar esa fórmula. Okay. Escribamos la fórmula. El campo eléctrico es la integral de la constante por el diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado. ¿Qué haría yo, no? Yo tomaría, de nuevo, pequeños pedacitos
primeramente, me conviene establecerme un sistema de coordenadas. Siempre el sistema de coordenadas. ¿Dónde me conviene hacerlo? Siempre me conviene hacerlo el cero, el origen, donde empieza el cuerpo cargado. O la parte más alejada al punto donde voy a hacer el cálculo, que en este caso es acá, ¿no? Si yo me voy a armar un sistema de coordenadas, Y, ¿cómo se llama? X. Porque, y esto es lo importante, yo no puedo empezar a definir distancias ni nada si no tengo una referencia. Recién cuando tenga la referencia puedo empezar a definir distancias. Antes no. Ya tengo la referencia y bueno. ¿Qué haría yo? Tomar pequeños pedacitos de esto, que son diferenciales de carga, y decir, este pedacito con este punto que es positivo va a ser hacia la derecha. Este otro pedacito va a ser hacia la derecha. Si tomo este pedacito, va a ser, y si tomo el último pedacito, va a ser hacia la derecha. Este ejercicio es sencillo por esa razón más que nada. Todos los diferenciales de carga generan un campo eléctrico o un diferencial de campo eléctrico, todos en la misma dirección. Ya puedo ir intuyendo que para allá va a ir mi diferencial de campo eléctrico y es más, ¿no? Al final la suma, porque estos son varios vectores que van a varios diferenciales aquí, la suma también el campo eléctrico resultante va a ir en esa dirección, ¿no? Pero no nos adelantemos tanto. Ok, aplico la fórmula. ¿Qué es el diferencial de carga? K lo voy a dejar como constante por ahora. Es más, vamos trabajando. ¿Qué puedo sacar fuera de la integral? Las constantes. K es una constante, entonces sale afuera y adentro me va a quedar. En lugar de colocar diferencial de carga, ¿qué coloco yo? Lambda por diferencial de línea sobre R cuadrado. Ahora, ¿por qué no saco R cuadrado? No va a ser lo mismo la distancia desde este diferencial hacia el punto que la distancia desde este diferencial hacia el punto que la distancia de este diferencial hacia el punto, ¿no? No lo va a hacer. Entonces R va a ir variando. Las variables no las puedo sacar fuera de mi integral. Lo que sí puedo sacar aquí es K por lambda, la integral del diferencial de línea sobre R cuadrado. Ahora bien, diferencial de L, yo tengo una R aquí. Repito, esta va a ser más una clase de integrales que de otra cosa realmente. Porque es así, ya no hay otra forma de trabajarlo. ¿De qué manera yo puedo definir esta R? ¿Cómo puedo reescribirla para que esté representado dentro de esta figura? O sea, R ya sé que va a ser la distancia desde la carga al punto, pero no me sirve, la distancia va a estar cambiando. Además yo necesito que esté relacionado con, digamos, con esta variable L, que para mí está siendo diferencial de distancia. ¿No? Necesito cambiarlo por alguna L que yo pueda definir de esta forma, de esta gráfica. ¿Qué veo yo? Desde el inicio del cuerpo hasta el final, desde aquí hay 1 metro más 1 metro, son 2 metros. Es decir, si yo agarro este diferencial que está bien a la izquierda, la distancia ¿cuánto va a ser? 2 metros, ok. Si yo agarro este diferencial, la distancia ¿cuánto va a ser desde este diferencial hasta acá? Hasta aquí. Va a ser 2 metros menos la distancia que yo haya avanzado, esta distancia, que le puedo llamar L. Si yo tomo desde este punto, ¿cuál va a ser la distancia? Yo la podría definir como 2 metros menos lo que avancé desde aquí hasta acá. Y a eso llamarlo L. Que L sea mi variación de distancia. ¿Qué quiere decir? Que
el campo yo lo puedo definir en vez de r cuadrado 2 menos l al cuadrado. Esa distancia r para mí va a ser los 2 metros, que esa distancia es fija, siempre es 2 metros, menos lo que yo voy recorriendo. Primero va a ser 0, después voy a recorrer esta L, después recorro esta L, después recorro esta L y después recorro esta L, hasta el final del cuerpo cargado. Ya casi termino, solo me falta un último ingrediente porque necesito unos límites de integración, no puedo integrar sin límites. ¿Cuáles son los límites de integración? Siempre el límite de integración es sobre el cuerpo cargado. Sobre el cuerpo cargado. ¿De dónde hasta dónde va el cuerpo cargado? Va desde 0, ¿no? Desde el origen hasta dónde? Hasta 1 metro. Yo voy a integrar de 0 a 1 esto de aquí. ¿Qué me restaría ahora? Resolver la integral. Si quieren esto lo seguimos dejando por ahora así. ¿Y cómo resuelvo esta integral de acá? Por cambio de variable podría hacerlo, ¿no? Pero no me complicaría mucho la vida si hago eso. No, ¿no? Bueno, ¿dónde están mis libros de integrales? Les recomiendo que tengan una tabla de integrales ya. Yo no sé dónde dejé la mía, por ejemplo. Bueno, la tendría que hacer, por cambio de variable. Esta 2 menos L, no. Yo podría decirle que es, podría llamar R si quiero, ¿no? 2 menos L. Entonces, diferencial de R va a ser, el diferencial de 2 es 0, menos diferencial de L es diferencial de L. Podría hacer un cambio de variable aquí. Los límites no van a cambiar. Esto va a ser menos d de L sobre, perdón, menos dr sobre r cuadrado. Ahí sí queda más fácil, ¿no? La integral de eso creo que es más sencilla. Lo que pasa es que no me acuerdo cuánto era la integral de esto. Hombre, ahí sí que estoy mal yo con integrales. Sé que es muy sencilla, pero es que de verdad yo ahorita no me acuerdo cuánto valía esto. Por si acaso, en el caso del ingeniero Rosales, que normalmente su examen es virtual, pueden usar una calculadora de integrales, que eso resuelve un montón el problema. ¿Dónde dejé mi tabla de integrales yo? Bueno, igual, no hay mucho lío. Que no me acuerdo de verdad, según yo me acordaba y resulta que no lo hago. Bueno, es que esto era así, creo. Si yo podía cambiar eso y decir la integral de 0 a 1 de r a la menos 2 por diferencial de r. Y el negativo sacarlo fuera de la expresión. Menos k. Sé que es una integral sencilla, pero es que de verdad ahorita no sé por qué me dio el blackout en la mente y no me acordaba de esto. Así la integral de eso sí es una integral definida, que es n más 1 sobre n más 1. ¿No? Es decir, es esto. Es r menos 2 más 1 va a ser a la menos 1 sobre menos 1, ¿no?
con los límites de integración de 0 a 1. Aquí sí voy a ir cambiando unidades valores. Pero este negativo se va a ir con este negativo de aquí. No, perdón, no puedo hacer eso. Está dentro de los 9 hechos los límites. Menos 9 por 10 a la 9, las unidades que ya conocen, por 20 por 10 a la menos 3, que es mili, coulomb sobre metro. Límite superior, que va a ser, aquí tengo que deshacer el cambio de variable, ¿no? Otra vez. Eso era 2 menos L. Entonces aquí era 2 menos L. Ese era acá. Sobre menos 1 de 0 a 1. Ya. Aquí como sería, lo voy a hacer más directo porque no me está alcanzando la pantalla aquí. Límite superior va a ser, es 1, 2 menos 1, 1, 1 a la menos 1. Si lo sacarlo en calculadora. Porque yo matemáticas no sé, no mentira. Va a dar menos 1 aquí. Es menos 0, ¿no? Si aquí coloco 0, o sea, el límite inferior es 0. 2 menos 0 es 2 a la menos 1 dividido menos 1. Aquí sale menos 1 medio. Esto va a ser menos 9 por 20 exponente a la menos 3. Esto es menos 180 por 10 a la 6. Aquí esto va a quedar menos 1 menos y menos va a ser más. Esto queda como menos 1 medio. Y el campo eléctrico entonces va a ser menos y menos va a ser más. Y 180 por 1 medio es 90 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Positivo, lo cual tiene congruencias porque mi eje de referencias he dicho que el campo total va a ser hacia la derecha. Entonces, y este realmente es el ejercicio más sencillo de distribuciones continuas de carga. Es el más sencillo. ¿Qué pasa? Que aquí no es tanto el problema conocerse la fórmula ni el campo eléctrico. Aquí el lío es integrar. Aquí el secreto es saber definirse los límites de integración, saber definir esta R, porque no siempre va a ser tan sencillo como esto. Ya les voy adelantando que hay casos, por ejemplo, uno muy conocido, que es el cilindro cargado y te pide hallar en un punto. Un diferencial va a ejercer hacia abajo. Lo bueno de este igual es sencillo en realidad porque hay una fórmula directa para esto. ¿Bien? Si se dan cuenta, si yo voy tomando cada carga, esto es en el espacio, ojo, es en 3 dimensiones. Al final lo que obtengo es un campo total hacia la derecha. Puedo partir de esta fórmula de aquí, definir límites de integración y hallar la fórmula, voy a usar la fórmula genérica. Uno más complicado sería, que sí es más complicado, es cuando yo tengo la media luna, que para este igual, para la mayoría de distribuciones ya hay fórmulas directas. Lo interesante es hallarlas de cero, ¿no? Una media luna y te pide hallar aquí, en este punto, hallar el campo eléctrico. Y usualmente, al menos en todos los ejercicios que he visto, estas distribuciones siempre son positivas, ¿ya? Siempre son valores positivos, ya sea la lambda o la sigma o la rho, siempre son positivas. Pero bueno, hay varias combinaciones. El truco aquí es saber integrar.